Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. En Sinvergüenza Podcast, creemos en el poder de contar la verdad sin miedo. Cada historia compartida aquí nace desde la confianza, la empatía y el respeto por las distintas formas de pensar y sentir. Rechazamos cualquier comentario o expresión que hiera, desacredite o minimice la experiencia de nuestros invitados. Este es un espacio para escuchar, comprender y aprender, no para juzgar. Hay personas cuya voz trasciende fronteras, voces que no pertenecen a un solo país, sino a toda una región, voces que nos han acompañado en momentos de incertidumbre, de dolor, de esperanza y de historia. Hoy tenemos en Sinvergüenza Podcast a una invitada internacional, nacida en nuestro país vecino Costa Rica, pero reconocida y querida en toda Latinoamérica y el mundo. Una mujer cuya trayectoria en el periodismo la convirtió durante décadas en una de las voces más confiables y humanas de la televisión internacional. Nuestra invitada de hoy es Glenda Umaña, periodista, comunicadora, conferencista y referente de credibilidad con más de 30 años de carrera y 18 años como presentadora de CNN en español, donde fue testigo y narradora de algunos de los acontecimientos más impactantes de nuestra historia. Millones de personas la vimos informar desde el respeto, la serenidad y la empatía. La escuchamos en momentos de crisis, de tragedia y de cambio. Pero hoy no venimos a hablar solo de noticias, coberturas o titulares. Hoy queremos conocer a la mujer detrás de la pantalla, a la hija, a la esposa, a la madre, la profesional que también dudó, que también sintió miedo, que también tuvo que reinventarse cuando se apagó la cámara y el micrófono quedó en silencio. Esta es una conversación sobre vocación, humanidad, fe, familia y propósito. Una charla honesta, cercana y profundamente humana. Glenda, bienvenida a Sinvergüenza y bienvenida a Panamá. Ana Marisa, bueno, estaba escuchándote, yo decía, ¿de quién estar hablando? Te agradezco muchísimo esa introducción impactante, escuchar todas esas descripciones y sumamente agradecida. No sabes lo feliz que me hace venir a Panamá. Ya tenía más de un año de no venir, un poquito más de un año, y ya estaba, uno como que se empieza a sentir un deseo, ¿verdad?, de venir a este país que cada vez que vengo, quizá uno por venir desde afuera, lo encuentro con un nuevo brío, ¿no?, con nuevas intensidades, con nuevos proyectos. Quizá ustedes que están acá no lo ven, pero sí se respira ese desarrollo y ese entusiasmo y ese crecimiento. Así que me encanta venir acá y bueno, y además ahora pues todos vamos con Panamá en el Mundial, ¿no? ¡Ah, claro! La tristeza que hubiéramos querido que Costa Rica también fuera, pero ahora todo nuestro corazón va con Panamá. Panamá representando. Panamá representándonos y bueno, no me he fijado, yo que vivo en Atlanta, a ver si Panamá va a jugar en Atlanta, porque bueno, tenemos que ver cómo conseguimos para ir a ese partido. De seguro, bueno, sé que de seguro va a estar jugando en Canadá. En Canadá, ¿verdad? No en Atlanta. En New York también tiene juego, no recuerdo si en Atlanta, pero de seguro sé que en Canadá y en New York va a jugar.
sí. Así que Y sí. te felicito, yo realmente, bueno, uno aquí ya, yo sé que yo soy la entrevistada, pero estoy muy conmovida de tu iniciativa y lo que haces para impactar la vida de quienes están con nosotros, ¿verdad? Con tu historia, wow, de verdad que todavía la supe hace unos minutos y me dejaste meditando, entonces me siento muy honrada de estar acá en tu programa. No, yo estoy muy honrada de que hayas aceptado venir y de conocerte, de que una periodista de renombre como tú haya aceptado venir al podcast cuando vienes a cubrir un evento tan importante como el que vienes a cubrir y que hayas sacado de tu tiempo para venir a Sinvergüenza y que la gente de nuestra comunidad te pueda conocer como ser humano, más allá de periodista. Exacto. Así que, bueno, Glenda, cuando cierras los ojos y piensas en Glenda, la niña que creció en Costa Rica, ¿qué es lo primero que te viene a tu cabeza? Wow, qué linda pregunta. Bueno, me viene a mi cabeza la bicicleta, ¿no? De Navidad, con la que esa emoción cuando vi esa bicicleta. Crecí en un barrio muy bonito en el sentido de que había muchos otros niños de nuestra edad. Entonces teníamos mucha libertad, ¿no? De crecer de correr, de inventar juegos todo el tiempo. Yo soy la mayor de 7 hermanos, entonces también pues de niña jugaba primero con mis otras 2 hermanitas, luego ya vino, como decimos, la marimba, no sé si ustedes dicen así, cuando son un montón. Pero gracias a Dios tuvimos mucho amor y también ya uno analizando mucho apoyo, ¿verdad?, de nuestros padres para nuestros proyectos. Por ejemplo, quizá uno por ser la mayor me metían, bueno, que en ajedrez, que en natación, que en la Sinfónica Juvenil. Ahora, no quiere decir que uno era bueno en todo, ¿verdad? De natación llegaba de último lugar, por ahí, pero sin embargo todavía me gusta mucho ir a nadar. Con la Sinfónica, eso no era lo mío, me encanta la música clásica y todo, y logramos ir a la Casa Blanca con la Sinfónica, eso es toda una historia, pero no era tampoco lo mío, ¿no? Pero sin embargo, esas oportunidades especialmente que necesitan las niñas, ¿verdad?, para empoderarse. Si me lo permiten, nada más mencionar que justamente mi hija, que mis hijos se fueron de 11 y 12 años cuando nos fuimos de Costa Rica para Atlanta para trabajar con CNN, y ella regresó hace unos 12 años a Costa Rica y comenzó una fundación para ayudar a niñas justamente en riesgo social, y uno analiza, ¿no?, ¿verdad?, todas esas bondades y oportunidades que la vida nos ha dado algunas y que por eso necesitamos hacer lo que tú estás haciendo ahora, que es ayudar a muchos otros, ¿no? Darles ese empuje, esas herramientas y nunca es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca que lo es digas tarde. tú. Sí, nunca es tarde. Y tú, bueno, allá vamos a llegar, Ok, ¿cómo era Glenda de niña? ¿Qué le gustaba hacer? Bueno, a mí no me gustaba para nada jugar Barbies. Digamos, mis hermanas, ellas se ponían y me parecía como tan cursi en ese momento. A mí me gustaba jugar de Batman y Robin, subirme a los árboles y ser Tarzán. Yo admiraba, me encantaba Tarzán, me gustaba, hacíamos obras de teatro, uno inventaba, ¿no?, en el barrio. También ahí tengo una venita comercial, porque entonces una vez se nos ocurrió hacer palitos de queso y venderlos en el barrio, ¿no? Y digo, wow, uno tiene plata por esto, ¿no? Por vender, ahí fui descubriendo eso. Sin embargo, también desde pequeña tuve esa inclinación o ese gusto o esa pasión por la comunicación, porque fíjate que recuerdo, mi papá siempre se sentaba en la sala de la casa, sacaba un rato para leer los 3 diarios impresos que llegaban en ese momento. Muchos ahora dirán, ¿impreso qué? Sí. Todavía en nuestros países tenemos, pero... Y mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, de hobby,
mis padres eran radioaficionados. Entonces yo me sentaba con ellos a la par del micrófono y me encantaba cuando yo oía acentos de otros países, wow, ¿cómo es esto? Y me ponían a hablar y yo hablaba. Y luego también un día se me ocurrió hacer un periodiquito en el barrio, pero demoré todo, no sé cuánto tiempo con un dedo en la máquina de escribir para poner cosas y digo, no, solo hice un número. Pero algo que sí creo que fue trascendental y fue que para Navidad nuestros padres nos regalaron una grabadora, ¿verdad? Que en ese tiempo eran así, las grabadoras. Y ahí yo me agarré de esa grabadora y entrevistaba a cuanta persona aparecía, de la familia, de todo, ¿verdad? Y hacía, sin pensar que algún día iba a seguir la carrera. En ese momento no lo tenía definido, ¿no? Claro. Pero sí, era una niña que a veces también me enojaba. Las otras dos, somos 7, pero somos como 2 tandas, ¿no? De los mismos padres, pero 3 primero y 4 después. Entonces, las otras 2, eso de que jugaran Barbies, y a veces teníamos diferencias y nos enojábamos, pero siempre terminábamos todos juntos. Todos juntos. Sí. Ok, ¿y te sentías que eras curiosa, que eras una persona curiosa desde muy pequeña? Sí, curiosa, a veces tímida también. Uno no cree, pero a veces me daba pena ciertas cosas. De hecho, ahora que lo pienso, qué curioso que estemos acá. Cuando tenía 11 años, el equipo de natación venía a Chitré, en Panamá. Sí. Y recuerdo que mis padres dijeron, vas a ir a Chitré. Entonces había un autobús que salía pues con el equipo por tierra a medianoche. Y recuerdo que yo venía pues una niña de 11 años, ¿verdad? Mis padres siempre dicen que ellos me montaron en el autobús y iban muertos del susto, iba con el grupo y todo, pero ese fue mi primer viaje al exterior, a Chitré, en Panamá. Pero bueno, al principio iba toda asustada, después me encantó, ¿verdad? Fue esa oportunidad tal vez que nuestros padres muy sabiamente dijeron, bueno, para que ella aprenda a ser independiente, quizá. Sin embargo, ¿verdad? En la escuela me escogieron una vez para explicar en una asamblea delante de los padres y los niños y todo, los cambios en el sistema. Y recuerdo que me paré enfrente y cuando vi toda la gente, solo empezaba a decir y me daba risa y me daba risa. Y no lo pude hacer. Pero bueno, hay cosas que pasan, ¿verdad? Sí, hay cosas que pasan. Ok. ¿Qué recuerdos tienes de tu relación con tus padres que tú sientes que te marcaron como mujer, como la mujer que eres hoy día? Bueno, qué linda esa pregunta porque nunca nadie me la había hecho. Y yo pienso que mis padres, los dos vienen de familias totalmente diferentes, ¿verdad? Mi padre es una familia, digamos, de más, todo relacionado con la medicina. Mi papá es odontólogo, mi abuelito era ginecólogo, mis tías farmacéutica, etc. Y del lado de mi mamá, comerciantes, ¿verdad? Bueno, y mi abuelita española del lado de mi papá. Del lado de mi mamá, mis abuelitos eran de un pueblo en la zona rural de Costa Rica. Entonces los dos con costumbres muy diferentes y criados totalmente distintos, ¿verdad? Mi mamá viene de una familia de 12 hijos y muy trabajadores, acostumbrados a no darse por vencidos, ¿no? Mi mamá sí, pues uno ya analizando, creció, era la mujer, de las mujeres era la menor, y entonces tuvo más oportunidades que sus hermanas. Ella, yo siento que tenía una mente revolucionaria, un poco diferente, ¿no? No tan machista de la época, ¿verdad? Porque ella inclusive fue la que nos animaba a hacer ciertas cosas. Y mi padre, hasta hace poco, por cierto, me confesó que cuando yo dije que iba a estudiar periodismo se llegó una gran decepción en ese momento, porque él quería que yo siguiera alguna carrera relacionada o con la medicina o con la administración pública, pero nunca me dijo nada. Nunca me dijo absolutamente nada.
Y bueno, me dice, ve dónde has llegado, dónde llegaste y ve qué bien. Y ellos siempre iban un poco diferente a lo de la época, por ejemplo, empezando por los nombres de nosotros, ¿verdad? Que me cuentan que cuando dijeron, nació la primogénita, que soy yo, dijeron, le vamos a poner Glenda. Mi abuelita llegó creo que trajo hasta un sacerdote, que por favor no le pusieran así. Entonces, bueno, me pusieron Glenda Cecilia, porque nací el día de Santa Cecilia. Y fueron revelándose, digamos, mi hermano, solo tengo un hermano, que en lugar de ponerle Carlos, igual que mi padre, le pusieron Max José, ¿verdad? Max, le pusieron José también para... entonces ellos iban un poquito diferente. Y la misma educación, ellos hicieron un gran esfuerzo por pagarnos, porque bastantes recursos, por lo menos a las mayores, colegios privados para que pudiéramos aprender inglés, ¿verdad? Que eso yo creo que ha sido una enorme ventaja también en lo que fue mi carrera, ¿verdad? Ahora hay muchas facilidades, pero en ese tiempo no. Entonces ellos tenían esa mente diferente y tratar, a pesar de que costaba muchísimo, mi mamá con tantos niños en la casa, hacer el esfuerzo de que viéramos el mundo más allá de las actividades diarias escolares, ¿verdad? Y eso también representó un gran sacrificio, no solo para ellos, sino para uno, por ejemplo, que entre semana había que ir 2 o 3 veces a la Sinfónica, ir en el autobús con el violín, después estar con la viola, mientras todas las compañeritas iban a los 15 años, ¿verdad? Y uno tenía que ir a solfeo, o tenía que ir bajo la lluvia, etcétera. Pero entonces también yo creo que eso fue una gran lección de vida, porque te da mucha resistencia, ¿verdad? No es como que todo resuelto. Hoy en día a veces los padres cometemos errores en eso, ¿verdad? Que no queremos que los niños sufran un minuto, que hay que resolverles todo, que no se aburran, ¿verdad? Es el estímulo inmediato, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso creo que fue una enorme ventaja para prepararnos para la vida. Yo creo que sí. Y luego esa actitud de mi madre, ese pensamiento, esa manera de ser persistente, de no darse por vencido, ¿verdad? Si se te cierra una puerta, trata de ir con el gerente o con la gerente, o trata por acá, por allá, sin obsesionarse, ¿no? Y entonces yo creo que ahora que lo dices, porque nunca me he puesto a analizar así tan profundo como estamos acá en Vergüenza, sin vergüenza, entonces me has puesto a pensar y analizarlo desde esa óptica. O sea que tu mamá, para la época, definitivamente rompió con todo tipo de estereotipos. Yo creo que sí. Y yo creo que una vez que me tocó escribir un artículo sobre el Día de la Mujer, me fui más atrás y creo que mis 2 abuelitas, las dos iban más adelante, las dos quisieron salir del campo, no que el campo no tenga su mérito, me parece, bueno, pero en ese tiempo no había ninguna oportunidad en el campo, ¿ya? Mi abuelita era de un pueblito que se llama Renales en Guadalajara, España, y a ella no le gustaba estar ahí, entonces se fue con unas tías a Madrid. Y ahí mi abuelito, que en ese tiempo no existía la carrera de medicina en Costa Rica, obtuvo una beca para estudiar en España y ahí se conocieron. Y por el otro lado, mi abuelita también, ¿verdad? Mis 2 abuelos se vinieron del campo para la capital. Desde ese entonces ya ellas tenían una mentalidad de cambiar un poco las cosas, ¿no? ¿Qué valores sientes tú que ellos sembraron en ti para convertirte en la mujer que eres hoy? ¿Mis padres o mis abuelos? En tu familia. En la familia, en la bueno, familia general. Yo diría, Ana Marisa, yo diría que el número 1 es la fe. Sinceramente, porque todos los seres humanos estamos llenos de situaciones inesperadas, pero totalmente inesperadas. Y creemos que es solo uno, no, nos ha tocado a todos porque vivimos en este mundo, hasta Jesús, ¿verdad? Le tocó. Y yo recuerdo mis abuelitas, tal vez uno de niño, nada más como por la obligación de cumplir, ¿verdad? Pero nos criaron en esa fe hasta que ya descubres
¿verdad? Ya hablando un poquito más profundo y me van a disculpar aquellos todos, para mí la parte espiritual es esencial para poder vivir, ¿verdad? Sí. Para poder vivir. Y entonces yo diría que número 1, eso, la fe. Segundo, la honestidad, ¿verdad? La honestidad, la caridad también, que es tan importante como tratar de, lo cual no quiere decir que somos santos, ¿verdad? A veces todos estamos siempre cometiendo errores o hablando mal de alguien, nos encontramos, pero siempre como considerar al otro, ¿verdad? Eso viene como desde mis abuelitos, la fe, pues el luchar, ¿no? Ser luchadores, pero también hay otro valor muy importante que mi papá nos ha enseñado. Él es odontólogo, bueno, tiene 96 años, obviamente retirado, pero él nunca hizo dinero y vivíamos más bien ajustados porque 7 hijos, pero él nos enseñó el valor del tiempo, de disfrutar de la vida, de que no necesitamos muchas cosas para poder disfrutar de la vida, de encontrar en la sencillez alegría, ¿verdad? Y satisfacciones. Entonces, con pocas cosas, bueno, a veces se le iba la mano, porque había que hacer cambios en la casa, y si no es por mi mamá, la casa se cae, ¿verdad? Okay. Ella, no, ya hay que cambiar la cocina, pero entonces es una combinación interesante, ¿verdad? Y a veces sí, a veces pensar que lo material es tan pasajero y todo eso, ese tipo de valores nos inculcaron. No es que no se disfrute de las cosas, obviamente, por supuesto que muchas cosas nos facilitan la vida, pero yo creo que eso es algo que ahora que lo pienso es importante, ¿no? Disfrutar de la vida, de la familia, tener un lugar para todo. Y me imagino que eso te tiene que haber servido enormemente para lo que venía después en tu vida, Glenda, que lo vamos a entrar allá más adelante. ¿Qué miedos tenía Glenda cuando era una niña? Bueno, qué miedos tenía Glenda cuando era una niña y qué miedos seguimos teniendo, ¿verdad? Claro. Porque la vida es a veces estamos aquí, a veces estamos allá, a veces tenemos indecisiones o temores. Obviamente uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué temores tenía uno de niña? ¿Qué temores? Bueno, obviamente, quizá, tal vez, a veces uno, bueno, me irán a aceptar en este grupo, no me irán, ¿verdad? Como todos los niños. O yo no era una niña así como que sufría mucho, ¿verdad? De miedos o de... inclusive cuando llegaba de último lugar en natación, mi papá me decía, lo importante es participar, no ganar. Pero años después, cuando yo lo llevé a un partido de tenis en Atlanta, cuando nos fueron a visitar, él iba todo nervioso. Tenía más de 80 años en ese momento y le digo, papá, pero vos nos dijiste que lo importante es participar. Para nada, me dice, yo quiero ganar. Entonces, mira, temores siempre hay, ¿verdad? Temores a quedar mal, ¿verdad? A no hacer las cosas que se esperan de ti. Pero también yo creo que parte de lo que nos enseñaron en nuestro hogar es a tratar de no darle mucha importancia a las cosas que no tienen importancia. Inclusive, ya grande, recuerdo, trabajando en Costa Rica, me robaron el carro una vez. Y yo, Dios mío, me robaron. Y mi esposo no estaba, ya yo estaba con los 2 niños pequeños. Y entonces yo lo primero que hice es, llamé a mi papá que andaba cerca y me dice, mijita, fuimos a poner la denuncia. Me dice, aquí está mi carro, andate para el canal. Yo en ese momento trabajaba en Teletica. Andate, aquí no ha pasado nada, no se ha caído el mundo, siga adelante. Y yo, pues, valiente, ¿no? Me fui. Obviamente, uno a los 2 días después apareció milagrosamente el auto. Pero son cosas, ¿verdad? Como porque a veces la vida te da golpes, claro que sí.
la vida te da golpes, a todos nos da golpes. Pero bueno, es respirar hondo. También he aprendido en la vida, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que yo quizá me tragaba todo y seguía adelante. No, no se trata solo de eso, porque eso a uno le pasa la factura después. Sí, claro. Hay que vivirlo, hay que desahogarse, hay que decirlo, o a veces hay que tener esa comunicación, como llaman ahora, coercitiva, ¿verdad? Con la otra persona, cuando alguien te hace algo, ¿no? Te hiere. Sí, cuando alguien te hiere hay que decirlo, pero eso es algo, un error que yo había estado cometiendo, ¿verdad? Como de dejar las cosas pasar siempre, no importa, ¿no? Pero recientemente, a través de un método muy bueno que se llama el método Peniel, que cuando quieras te puedo traer aquí las chicas de Peniel, que son muy buenas también, fuimos analizando cosas que a uno le pasan, porque todos siempre tenemos esa oportunidad de crecer, ¿verdad? Como seres humanos, de ver cosas que tal vez no están bien en nuestras vidas, que yo juraba que a pesar de que crecí en un hogar lleno de amor, estable, yo juraba que todo era perfecto, pero resulta que uno trae cosas que recientemente descubrí y que, wow, ¿por qué no trabajar en ello? ¿Cómo no? ¿Cómo Claro no? Todos traemos de arrastre, se llaman heridas de infancia. ¿Cómo se llama? Heridas de infancia. Heridas de infancia. Heridas de infancia. Qué interesante. Todos las traemos. Todos. Todos. Y yo juraba que yo no. ¿Me explico? No. Yo era Supergirl, en mi casa todo era peace and love y no. No. Todos las traemos. Eso Sí. hemos tenido episodios. Te invito cuando tengas un tiempito a que Yo lo me voy a veas. poner a ver eso. Sí, con la doctora Marianela Brostella, y siempre lo reitero aquí porque es realmente fue otro masterclass que tuvimos aquí con ella, donde ella explica cada una cómo nos marca desde chicos y creemos no tenerlas por haber crecido en hogares que fueron funcionales, llenos de amor, donde no hubo algún Carencias. Episodio trágico. Exacto. O nada que nos marcara profundamente según nosotros. Ajá. O algún, ¿sabes, no? Nada realmente catastrófico, por ponerlo de alguna manera. Y no tiene que haber habido nada de eso, son pequeñas cosas que quedan grabadas, pero nosotros no lo sabemos hasta que lo trabajamos y estallan en nuestra vida adulta. En la vida adulta estallan en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en las relaciones de pareja. Y caemos en relaciones tóxicas también. Se da mucho entre las relaciones de pareja. Y qué bueno es saber eso más bien antes, ¿verdad? Y poder, y qué bueno que lo estás mencionando. Sí, y lo Sí, menciono porque eso siempre. ayuda para tener más, pues una vida más tranquila, más feliz. Saludable. Y en las parejas también. Sí. Y saludable. Saludable, porque todos merecemos vivir saludables. Sí. Hablando de saludable, ahora que decías de los valores, hay algo que no te mencioné, y es que también en nuestra casa siempre se nos ha inculcado el deporte. Muy ¿verdad? importante. Sí, el deporte. De hecho, esto lo cuento muy orgullosamente, mi papá con 96 años va todavía 2 veces por semana a jugar tenis y tiene, o sea, en torneos con el grupo, ¿ok? Con el SUC tiene un grupo de tenis y me dice, mijita, no dejes nunca el tenis. Bueno, así ya no juego, pero bueno, o el deporte. El deporte. El deporte, ¿verdad? Que es tan importante. Muy importante. Sí. Muy importante. De hecho, tengo que hacer aquí un paréntesis. Me acaba de conmover el corazón porque tu papi, entre lo que tú te estabas arreglando, hizo una videollamada a tu hermana para ver si ya habían llegado bien. Ah, él se pasa en esas. Y yo el corazón hasta que se me estremeció al verlo hacer FaceTime con tu hermana, ¿Sí? solo para corroborar que ya habían llegado a Panamá bien. Él hay que avisarle y no le habíamos avisado. Sí, Eso me... Sí. Él se pasa en esas. Y tiene 96 años. 96 años, conduce todavía, él se va al tenis club a jugar y nosotros nos persinamos y yo he ido con él para él conduciendo y todo y veo que le va muy bien. Entonces, pues ¿qué nos queda? Nada más pedirle a Dios. Bueno, señores, ya saben, no hay excusa para no hacer deporte. Exacto. Miren, 96 años y sigue jugando tenis, lo que significa que le ha dado una larga vida. Totalmente,
Totalmente. El otro día me encontré una charla sobre eso. Le digo, papá, mira, pero es que antes gozábamos con eso, pero ya ahora que llegó a los 96, porque primero era que era 80, 85, bueno, 90, 95 y ahora 96. Y sigue. Y sí, gracias a Dios. Qué bendición. Se cansa mucho, eso sí, cuando llega se sienta así y no se mueve. Pero especialmente cuando gana, viene feliz. Glenda, ¿en qué momento tú empiezas a entender que la comunicación iba a ser tu camino? Muy buena pregunta. Fíjate que, bueno, como te estaba contando antes, estuve durante los años de adolescente en la Sinfónica Juvenil y realmente ya se fue acercando la hora de la graduación y yo no tenía claro. Y algo que descubrí muy interesante es que muchas veces los jóvenes no saben qué estudiar porque a veces no conocen los contenidos de las carreras. Y eso me estaba sucediendo a mí. Entonces decidí hacer un test vocacional porque si algo que yo tenía claro era que no iba a seguir con la música, ¿no? Que me encanta, pero yo no tenía esa disciplina de sentarme todos los días 2 horas, 1 hora, bla, 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 bla. Bueno, no. Y entonces fue a hacer un test y me dicen, a usted le salió Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y le digo, ¿y eso qué es? No tenía idea. Me sonó como... Y cuando me dijeron lo que era, digo, eso es lo mío, periodismo, pero ¿qué es eso? Me enamoré y hasta la fecha. Es algo que me apasiona. Hasta la fecha. Ahí yo dije, esto es lo mío. Y nunca, nunca más lo dudé. Ok, entonces te fuiste a estudiar periodismo. En tu casa me dijiste que lo dicen y te dijeron, está bien. Ah, sí, yo nada más dije, voy a estudiar. En ese momento era una carrera que no tenía tal vez mucho prestigio, sí, ¿verdad? Era como, ay, ¿verdad? Pero ¿por qué no economía o derecho? Uh-huh. ¿Por qué no estudias otra? No, pero no me dijeron nada, eso no me lo dijeron, ¿no? Por eso también mi recomendación es que uno estudie 2 carreras, periodismo y se especialice en algo más. Bueno, hoy en día es tan difícil para el periodista encontrar un trabajo, ¿no? Ya sabemos. Y después, bueno, estuve estudiando periodismo, pero yo me casé muy joven. Y en ese tiempo que yo me casé, no era como la prioridad terminar la carrera, ¿verdad? Entonces me casé a los 20 años. Joven. Sí. Ok. Y no había terminado la carrera. En eso a los 25 ya tenía 2 niños, los 2 niños. Y empecé a terminar la carrera. Dije, lo que me faltaba. Mi esposo siempre me ha apoyado mucho en todo lo que es... siempre es el que, porque si hay algo que yo no tengo es que no soy tan ejecutiva, no he sido porque he estado aprendiendo, ahora que soy empresaria también, siempre hay que aprender. Pero él sí, él es ingeniero civil y es muy pragmático, entonces siempre me dice, hacelo, anda, mandalo, ¿no? Y bueno, un buen día se abrió una plaza en un canal y yo había llevado un curso de locución, pero hasta ese momento... yo no tenía ni vestuario para aparecer en televisión. Recuerdo que pasaba con niños y pañales y todo, ¿no? Entonces me puse la mejor ropa que tenía y fui a aplicar, a hacer la prueba y me llamaron. Me dicen, sí, queremos que vengas a trabajar aquí, a presentar y periodista. Así que fue duro, muy duro al principio, muy duro porque yo no quería dejar a mis niños y yo quería algo como de unas horas o de medio tiempo y me dieron tiempo completo. Y yo me iba llorando de la casa. Hasta que otro canal me llamó a los 2 meses y me ofrecieron medio tiempo y mejor paga. Uh-huh. Entonces ahí ya empezó las cosas. Es que uno a veces quiere todo como en bandeja de plata desde el principio y eso es imposible. Imposible. Claro. Siempre hay que pagar el derecho de piso. Inclusive cuando yo me fui a CNN fue durísimo. Esos primeros tiempos fueron cuesta arriba. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la televisión en Costa Rica? En Costa Rica trabajé 8 años. Durante ese periodo surgió una beca para una maestría. Y es aquí, hablando de mis padres, mi mamá me recortó el anuncio de la beca que vio en el periódico. Ajá. Y me lo trajo a la casa.
Y después, años después, cuando vi a mi hija entrar a la universidad en Estados Unidos, que yo estaba muy contenta, que la fuimos a dejar, no que no fue muy duro, pensé en mi mamá, que ella hubiera querido ser mi hija. Ella hubiera querido tener esa oportunidad de irse a estudiar afuera, etc. Y ella me recortó ese anuncio de unas becas para estudiantes, para periodistas en la Universidad Internacional de la Florida. Y yo dije, ay, pero ¿cómo voy a hacer? Y mi esposo, aplique, hágalo. Claro, cuando me dieron la beca casi me muero, digo, ¿cómo va a estar separándome y todo? Y bueno, ahí nos la jugamos. Fue duro, pero ahí fue donde se me abrió la mente también. Claro. Yo vi aquel mundo y yo dije, yo quiero estar ahí. Pero fue dificilísimo. Entonces, en ese tiempo viajabas de Costa Rica a Miami. Mira, era una beca, era un programa para centroamericanos que consistía en 3, 4 meses al año por 3 años. ¿Me explico? Ok. O sea, nos íbamos como de mayo a septiembre. Y el primer año yo me fui sola. Pensemos que en ese momento no había ni celular, creo que ni fax. Uno llamaba collect de un público. Ajá. Era espantoso. Y yo con mis niños, bueno, si no fuera por Dios que uno los sostiene. Y bueno, mi esposo y mis hijos fueron, pero solo 2 semanas. Y para una mamá, tú sabes, muy duro. Entonces, el año que siguió ya el segundo año, como yo soy la mayor de 7, me llegó una hermana de todas las que tenía. Solo yo tenía niños en ese momento. Me llevó una hermana conmigo y los niños. Ya fue diferente. Y mi esposo iba y... Claro. No todo el tiempo, ¿verdad? Fue una vez y se quedó bastante. Y luego mis niños fueron bastante también. Entonces ya cambió la cosa. Y el tercer año también. Entonces ya después ya nos queríamos quedar. Pero no era el momento, ¿verdad? Ok, luego que terminas la maestría, regresas a Costa Rica. Sí, regreso a trabajar. Sí te cuento, o les cuento, que había hecho el intento fallido de entrar a un canal. O sea, digo, yo estoy acá, voy a ir a visitar los canales de televisión en Miami, pero bueno, no era ni mexicana, ni puertorriqueña, ni cubana, y toda la verdad. Y no tenía ni idea. Imagínate que yo llegué toda tímida a dejar un cassette de VHS, que yo no sé si saben lo que es VHS. La gente no va a tener, la gente más joven no va a tener idea de lo que es VHS. Ahora que yo soy speaker, siempre digo, tengo que andar con un cassette de VHS para enseñarles. Enseñarlo. ¿Cómo es? Sí. Bueno, entonces yo iba y los dejaba en recepción. ¿Quién va a ver eso en un canal? Bueno, y ni siquiera con un nombrecillo, todo. No, eso nunca nadie lo vio. Lo tiraron por ahí. Entonces, bueno, yo regresé a Costa Rica y todo en manos de Dios. Dije, no convenía, pero siempre con eso. Dicen que la voluntad de Dios está en lo que a uno le apasiona. Y yo seguía con ese fuego aquí. Yo decía, ¿cómo hago? Y un día llegó un productor a Teletica de Estados Unidos, y cada vez que llegaba alguno yo trataba de aprender todo lo posible. Y le conté mi sueño, y tú lo puedes hacer. Tienes que hacer las cosas así, 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 así. Y de verdad, volví a hacer los tapes, esta vez mucho más producidos, con fotografías, y me fui personalmente a distintos canales. Fui a Chicago en Univisión, fui a Miami, ahí había conocido a Jorge Ramos, el periodista, por otro premio que nos habían dado aquí en Panamá, por cierto, de FIU. Y los fui a dejar, y en Teletica había llegado alguien de Time Warner, que CNN era parte de Time Warner, y yo le di el cassette. Y él se lo dio a la persona adecuada. Ahí, contactos, chicos, contactos. Networking, mentira que el que dejé en recepción, ese no, pero el otro que se lo di a una persona, que se lo dio a la persona adecuada, y le llegó a quién era. Entonces, ahí ya empezó la gloria. Ahí empezó. ¿Te llamaron? Mira, el asunto fue así. Ya para eso, yo siempre con mi sueño de hacer algo internacional, ya había conseguido una corresponsalía para un canal en Miami que se llamaba CBS Telenoticias. Y yo estaba enamorada. Me cambió la vida porque a mí me encanta ser reportera también. O me gusta más. Sí, pero bueno.
Claro. Entonces yo estaba reportando y era una calidad diferente, te revisaban los guiones, te hacían recomendaciones y yo estaba fascinada, fascinada. Tan es así que renuncié. Me costó, o sea, me dio de todo, me enfermé, para poder renunciar me enfermé. Eso fue un capítulo aparte, pero bueno. Y me quedé con eso. Y un buen día estaba haciendo un reportaje en un pueblito en Costa Rica y me suena un beeper, no sé si saben lo que es un beeper. El beeper era lo que antecedió al celular. Exacto, al flip, ¿verdad? Sí, así. Sí, al Nokia. El beeper, al Nokia. que uno andaba el beeper aquí. Sí, el que andaba el beeper era poderoso. ¡Qué exacto. bárbaro! Ya tiene beeper. Exacto. Era un mensajito, un sistema de mensajería. Y tenías que buscar teléfono para llamar. Exacto. Llame. Llama a tal número. Entonces, sí, me llegó un beeper internacional que llamara a tal número, collect en CNN, ¿verdad? Corre. Entonces, espérate para ver cómo fue. Sí, entonces, no, antes de eso me había llegado una carta. Me dice mi esposo, te llegó, vía aérea, ¿verdad? No había email. Me llamó y me dice, te llegó una carta de CNN. Y yo, no la abra, espere que yo llegue. Y ahí la tengo, la carta. La carta decía, usted está en los archivos activos. Vamos a hacer un lanzamiento en marzo. Pero yo la leí 10 veces y yo no entendía que eran archivos activos, porque te dice archivos, o sea, archivada. Vete pero activa. Bueno, yo entonces dije, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Y luego ese día me llamaron y me dicen, mira que recibimos tu material y quisiéramos que nos mandes más muestras de vivos, de enlaces en vivo. Yo acababa de ir a cubrir a Nicaragua la segunda visita que hizo San Juan Pablo II a Nicaragua. Yo tenía el material fresco, pero yo sí me fui por delante y les dije, ¿qué tal si voy ya? Pues me voy para allá a hacer una prueba. No me la estaban pidiendo, pero dije, ¿qué tal si me voy? Entonces me llamaron en la tarde y me dice, ¿sabes qué? Vente. Todavía no estamos haciendo pruebas de anchors, de presentador, pero ven, yo nada más dije, voy a decirles que me voy, y yo veo cómo llego y todo. Y me fui a hacer la prueba, Atlanta. Qué susto, me hice la valiente. Claro, sí. Claro. ¿Y qué tal salió esa prueba? Mira, la prueba fue súper fácil. Ajá. ¿Sabes por qué? Bueno, primero me compré un traje bien bonito, ¿no? Hay que sentirse seguro, ¿verdad? Llegar ahí. Entrar ahí como si todos los días estuvieras entrando por la puerta grande. Y luego la prueba era sentarse, hacer una prueba de presentadora que se iba la señal, cosa que en nuestros países, bueno, en Teletica nos pasaba cada rato. Todos los días. Bueno, porque la interrupción del fluido eléctrico, y ¡ay! Facilísimo. Facilísimo, eso sí, y era una prueba de redacción de todo lo del Talibán, y yo en mi vida había escuchado lo del Talibán. En ese tiempo, yo qué sé, entonces empecé ahí como a estudiar, había que hacer una prueba de redacción, y ya después me llaman a una oficina ahí mismo, todo el mismo día, todo fue una tarde, y me dicen, revisamos 240 tapes de VHS, y hay 8 en clase A, y tú estás en clase A. Cuando a mí me dijo eso, yo tuve que disimular, ¿verdad? Como si me dijeran eso todos los días. Pero yo decía, ¿qué hago? ¿Qué me está diciendo este hombre? Yo me pellizcaba la pierna y digo, no puede ser que es capaz que me van a dar este trabajo. Y yo dije, bueno, muchas gracias. Nada más dije eso. Y me devolví asustadísima. Digo, ¿y si me lo dan, qué vamos a hacer? Mi esposo con su trabajo, los niños, la escuela, vivir en otro lado. Bueno. Y a los 2 meses ya nos llamaron para hacer la oferta, que esa era otra cosa, oferta, o sea, todo era nuevo. Había que sopesar todo, claro. ¿Qué es oferta? ¿Qué es un contrato? O sea, nosotros nunca habíamos, digamos, trabajado de esa manera. Que el talento, te decían, el talento tiene que llegar primero para hacer unas grabaciones y bueno, todo era nuevo y uno con mucho desconocimiento. Y sin tener a quién consultarle. Me explico, yo lo que hice fue llamar a un amigo que trabajaba en una farmacéutica en Estados Unidos, como para que me explicara un poquito, pero porque te voy a contar otra cosa, generalmente ese tipo de puestos
los hacen, después aprendí, con un agente. El agente te guía, ¿no? Pero también se deja la comisión. Exactamente. Bueno, yo si hubiera tenido un agente, pues sí, o si hubiera sabido es más fácil. Pero esa fue la manera, ¿sí? Y llegar a cuesta arriba todo, cuesta arriba todo. Uno cree que ya empezó, ay, ya lo logré, ¿no? Empieza durito. Entonces llegas, cuando ¿te mudas tú sola primero o te mudas con toda la tropa? Excelente tu pregunta, porque es que no era solo la mudanza, sino que el canal era nuevo. El lanzamiento fue el 17 de marzo de 1997, quizá muchos de ustedes no habían nacido. Entonces, por los documentos, los míos salieron un poco más tarde, y yo llegué una semana antes del lanzamiento, una semana, y aquello era una locura total. Nadie me dijo, hola Glendita, venga, ¿usted es Glendita? Bienvenida. Sí. Tome de la manita, yo le explico el asiento en la sillita, le explico cómo, nada, usted despabilese y ve a ver qué hace. Claro. Entonces fue como que yo decía, ay, qué dichosos, ya saben, bueno. Y sí, al inicio yo me fui sola. Tengo la enorme ventaja que tengo todavía dos tíos, mi tío y mi tía, la hermana menor de mi papá, que de jóvenes se habían ido a Estados Unidos y ellos ya se habían establecido hacía varios años en Atlanta. Gracias a Dios. Check, ¿verdad? Eso fue maravilloso. Sí. Porque yo me fui a la casa de ellos, aunque me daban vivienda al principio y todo, el canal, pero ellos me ayudaron muchísimo a conseguir todo, ¿verdad? Que la casa, que el carro, todo era nuevo. Sí. Y mi esposo pues tenía que terminar su trabajo también en Costa Rica, dejar el trabajo de Costa Rica. Los niños, digamos, y sí, yo mientras acomodaba me fui un tiempito sola, unos 3 meses, 2 meses, 3, hasta que ellos se fueron uniendo. Claro, y buscarles escuelas. Sí, pero digamos, no solamente lo de buscar escuelas, sino la parte de adaptación. Gracias a Dios ellos sabían inglés. Pero la cultura tan diferente, ¿verdad? Y el ajuste, mi hija se me reveló. De hecho, años después se vino a Costa Rica y ella ama Costa Rica y dice que nadie la saca de ahí. ¿Cuántos años tenían tus hijos en ese momento? 11 y 12, preadolescentes. Sí, una preadolescentes. edad dura. La edad durísima, especialmente para las niñas. Sí, para una edad muy difícil. Entonces, esa parte fue muy dura, la adaptación a la tecnología, el canal era nuevo, como te digo. Mi esposo, el cambio, que él siempre pues ha sido el ejemplo de esto, toda esta historia, porque él dejó su trabajo y su carrera. Acaba de sacar una maestría en administración y tenía muy buenas oportunidades, pero bueno, decidimos tomarlo como un proyecto familiar. Eso sí dijimos en el momento que vemos que no, nos devolvemos. Y lo hablamos como familia. De hecho, a los 2 años se nos quemó la casa donde vivíamos y lo perdimos todo. Glenda. Sí, tuvimos esa experiencia. Gracias a Dios nada nos pasó y de ahí para adelante todo fue aprendizaje. Pero de ahí, allá las casas no son como en nuestros países, son como cajitas de fósforos. Sí. Entonces nos salvamos de cartón, de milagro. De cartón, son como de milagro y bueno, a veces cuando lo cuento no lo creo todavía lo que nos sucedió, para bien, porque Dios nos salvó, nada nos pasó y aprendimos muchísimo y crecimos mucho. ¿Estabas cubierta, seguros cubiertos? No, no, imagínate que el desconocimiento, cuando nosotros llegamos, decidimos no comprar casa primero porque apenas hay que adaptarse. Alquilamos una casa y nadie nos habló de Renters Insurance, del seguro de... Nadie nos dijo eso. Y nosotros, como los más inocentones, pero bueno, Dios hace justicia y fíjate que lo que sucedió es que el tanque de agua caliente nos explotó. Entonces, de cierta manera, sí tuvimos que poner un abogado y todo, pero de cierta manera, digamos, lo que se perdió materialmente se recuperó. Ok. Digamos, hay cosas que no, ¿verdad? Sí, claro. Cosas familiares. De hecho, hubo un milagro de que recuperamos los videos porque las cintas estaban, yo creí que no, y al día siguiente fuimos a tratar de sacar cosas, pero me dice un compañero de trabajo en CNN, me dice, Glenda, ¿ya viste si la cinta por dentro
se derritió porque el cassette sí. Mira, todo lo recuperamos lo que fue los videos familiares. Sí, eso fue muy lindo. Y crecimos como familia de ver lo que es de tener todo y de un momento a otro nada, material. Pero también ver la solidaridad humana y eso nunca se me va a olvidar. La gente como gente que ni conocía del barrio. Ayudando. ¿Verdad que el estadounidense a veces se ve como frío, pero a la hora de ayudar, todos hasta me ofrecían su carro, bueno, una cosa muy bonita, sí, muy bonita, muy linda. O sea, nosotros, eso nos hizo tener una sensibilidad especial a ese tipo de cosas. Y ahí tal vez vinieron de nuevo aquellos valores que te enseñaron tu mamá y tu papá, de la sencillez, de vivir en el momento, sí, y de que no todo es material. Totalmente, ¿sabes? Nunca se me va a olvidar, bueno, primero era como el shock, ¿verdad? De atender la emergencia, y algo cómico, que les va a hacer mucha gracia, es que yo me estaba bañando, ¿ok? Veníamos, porque yo trabajaba también los fines de semana y lunes lo tenía libre. Veníamos de pasear en un lago, toda la familia, y solo faltaba yo de bañarme, íbamos a ir al súper. Y en eso empezamos a escuchar ¡plá! Y eso fue en la planta de abajo. Entonces mi esposo dice, en eso dice, llama al 911. Entonces yo me puse la toalla para acá y salí. En eso me dice, baja. Pero Dick, yo creí que iba a ir a ver qué era lo que pasaba. Así me quedé. Porque estaban las llamas ya ahí y a mí se me olvidó que yo nada más estaba así con, ¿usted le dicen toalla? Toalla. Toalla, sí. Sí. Con la toalla, con el pelo parado, mojado, ¿verdad? Nada más la toalla, sin nada más. Y entonces, antes que los bomberos llegó la policía. Y la policía me dice, ma'am, your clothes, señora, su ropa, le digo, vaya, sáquela. O sea, entonces me dice, no, es que usted no puede andar así. Pero por favor, siéntese en la patrulla, bueno, sorry que me ría, pero es que no, gracias a Dios, sabes. Gracias a Dios, Mira, ya uno se puede reír. No ahora, esos días después, todos los amigos que nos invitaban nos reíamos y nos reíamos de todo, ¿verdad? En el shock, pero en eso mi esposo fue algo milagroso. Él tenía un maletín cerca de la puerta con pasaportes y algunos documentos, y las llaves, uno de los carros se quemó, el otro no. Y le dio tiempo de correr la van que estaba afuera y sacar los pasaportes, gracias a Dios. Pero bueno, entonces, me senté mejor en el carro de nosotros hasta que llegó una vecina te trajo ropa. Que en mi vida había visto, que ella pesaba mucho más que yo, pero me puse toda su ropa. Y ya, no me importó. No, claro. Sí. Claro. Ok. Glenda, cuéntame de todo lo que te tocó vivir en CNN, que estuviste al frente de muchos programas, pero te tocó también cubrir muchos eventos, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, todas las guerras, el arresto de Saddam Hussein. ¿Cuáles fueron las experiencias que más te han marcado? Bueno, esta pregunta es como dura porque donde me preguntas, empiezo a ver las imágenes y digo, wow, porque uno vive para eso, ¿no? Todo nuestro team, que todavía hablamos mucho, de hecho acabamos de perder a un gran amigo, Alberto Padilla, que aquí en Panamá era muy conocido, por cierto, muy unidos, y vivimos tantas cosas juntos, pues un privilegio, más que todo, poderle informar a Latinoamérica de todo lo que pasaba. Muchas cosas nos marcaron, pero quizá tres, diría yo, muy fuertes, y uno de ellos relacionado con terremotos, el terremoto de Haití. De Haití, porque estuve allá y fue muy difícil, no por uno, ¿verdad? Porque al principio sí
dije, Dios mío, esto está peor de lo que yo pensaba y cómo voy a aguantar esto, hasta que ya dije, ¿cómo que estoy pensando en mí? ¿Cómo que estoy pensando en lo que yo siento? Me arrollé las mangas y empecé con una estrategia de no ver tanto, sino solo para adelante, así, literal, y ya uno se va acoplando. Pero después regresar a Atlanta como si nada pasara y dejar a la gente ahí. Eso sí fue traumático de que, bueno, nos daban en CNN apoyo psicológico, pero yo tengo dos, nada más un paréntesis, una estrategia para todos esos momentos difíciles, y uno es, bueno, cada uno tiene su espiritualidad. Yo soy católica, entonces en el caso mío la misa, ¿verdad? Y entre semana, y la natación. Ahí dejaba como para ayudarme y hablar. Haití, sin duda, y las matanzas en escuelas de niños, eso fue espantoso. Y otra que me tocó vivir a nivel muy personal y muy duro, fue el terremoto de Chile, porque mi hijo estaba en Chile. Y durante 9 horas no supimos de él. 9 horas y yo estaba al aire. Y todos mis amigos chilenos decían, ya, fulanita que ya apareció la mamá y la hermana y el primo y la familia, y mi hijo seguía sin aparecer. Entonces, yo tenía esa actitud de seguir adelante, y cuando ya me tocó bajar del set, en eso me llama mi esposo, que estaba desesperado, y me dice, ya apareció Juan Manuel, y ya en ese tiempo, entonces ya se pudo comunicar conmigo por Skype. Ay, en eso todo CNN me rodeó, ya estaba fuera del aire yo. ¿Y cómo que ese es tu hijo? No, al aire. Y lo pusieron para entrevistarlo. Y ahí está, por cierto que ahí sale en YouTube, ¿verdad? Todavía está eso cuando él estaba haciendo una práctica profesional. Entonces eso fue duro porque se te combinan las dos cosas, ¿verdad? Era duro, y los ataques del 11 de septiembre fueron bueno, ¿para quién no? Sí, eso. Y como teníamos que estar al aire, fueron 15 días de adrenalinazo, sin pensar en nada más, ni llorar, ni nada, era como, y a los 15 días ya me desmoroné, o sea, fue un momento como que hay que hacerlo también. Pero bueno, hubo momentos muy bonitos también, no tantos, los duros son más, ¿verdad? Así son las noticias. Pero recuerdo la liberación de Ingrid Betancourt, que yo estaba al aire, y fue después de 7 años de estar y anunciar que Ingrid Betancourt estaba liberada y mostrar las imágenes. Eso fue maravilloso. Luego también cuando Costa Rica le ganó a Italia. Fue muy bonito. Recuerdo que estábamos los tres, ya en ese entonces estaba un programa que se llama Café CNN, y mis dos colegas, Carlos Montero y Alejandra Orá, los tres nos pusimos la camiseta porque estábamos compartiendo, ¿verdad? Entonces son momentos muy, muy bonitos. Recuerdo también la muerte de San Juan Pablo II, que impactó a todos, tantos, sí, los creyentes, no creyentes, de otras, y fue una cobertura dura. Yo estaba al aire, me tocó anunciarlo, y era como un abuelo para uno. Sí. Pero después fue muy lindo, porque fueron como 2 meses seguidos con todo lo que eso significaba y la huella que él dejó en ese momento. Entonces fue una etapa en que el canal siempre, pues CNN siempre ha sido como muy objetivo y respetuoso de las distintas creencias, pero el mundo estaba con esta historia, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la oportunidad de poderle ofrecer a la audiencia ese contenido, ¿verdad? Tan importante, y que yo me sentía realizada con ese tipo de contenido. Así como a veces te tocan cosas que no van con tus valores y tienes que hacer ese tipo de informaciones o de entrevistas, pero te toca. Sí, te toca. Es tu profesión y tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ok. ¿Cómo se aprende a informar desde ese dolor ajeno y no derrumbarte en ese momento?
Eso a veces es difícil, ¿verdad? Con mucho respeto. Recuerdo cuando me dicen, está al aire el papá, ¿cómo se llamaba esta chica? Una chica peruana que mató creo que era holandés, ya las noticias, pero era un caso que le dio la vuelta al mundo y el papá iba a hablar con nosotros. Y yo, Dios mío, ¿cómo hablar con un papá destrozado, no? Entonces siempre desde el respeto. Y igual, bueno, con los ataques del 11 de septiembre, ¿verdad? Tantas personas, y uno mismo que tenía esperanza, tantas personas, ¿recuerdan ustedes con la foto? Que si alguien los había visto, cuando la realidad es que estaban ahí en los escombros, los restos. Pero uno también tenía esperanza de que tal vez estaban por ahí. Wow, eso fue lo peor, y lo más duro decir, bueno, y fue creado no por una causa natural, sino por el mismo ser humano, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta dónde llegamos, y fue transformador y nos tocó, pero yo creo que es muy importante también medirnos, sea la profesión que sea o la función, ¿verdad?, en la que estemos, medir nuestros límites, saber cuándo te estás desbordando, saber cuándo necesitas respirar y decir, un momentito, vamos a parar aquí, ¿verdad? Porque si sigues te vas a enfermar y quizá a causar daño a otras personas, en el sentido de que vas a explotar, etcétera. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Hubo algún momento en que tú tuviste que decir hasta aquí? Bueno, no, digamos, tú dices por circunstancias... ¿Que te estaba afectando demasiado una noticia? Digamos, yo nunca dije hasta aquí, pero como te digo, recuerdo, por ejemplo, cuando empezó la guerra en Irak, no podíamos descansar. Es decir, nos dijeron, aquí es parejo, no hay fines de semana, no hay días libres, no se va a poder, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlo. A los 22 días por fin tuve 2 días libres y le dije a mi esposo, nos vamos como sea a la playa. Yo necesito mar, ¿verdad? Desconexión. Entonces es eso, ser uno consciente de mi mente, mi alma, mi cuerpo necesita... Bueno, el mar para mí es, ustedes que viven aquí rodeados del mar, es la vitamina perfecta. Y hay que aprovecharlo. Sí, hay que aprovecharlo. ¿Cómo fue para ti entrevistar a todos los presidentes que tuviste la oportunidad de entrevistar? Tuviste la oportunidad de tener a un Hugo Chávez enfrente, tuviste la oportunidad de tener a un Vicente Fox enfrente. ¿Cómo fueron para ti tener estas entrevistas tan difíciles? Bueno, a veces muy tenso, ¿verdad? A veces muy tenso. En el caso de Hugo Chávez, creo que fueron 2 o 3 ocasiones, y en una de las ocasiones teníamos un programa porque había elecciones, y recuerdo que ellos habían dicho que no iban a participar, y cuando ya estábamos al aire, llamaron, pero ya todo el programa estaba cuadrado, ¿verdad? Organizado, con en vivos, y bueno, y luego él, en una transmisión en vivo que hizo, me insultó a mí, dijo, esa periodista fulanita de tal. Yo estaba de vacaciones y todo el mundo me empezó a llamar, pero bueno, son circunstancias de mucha presión, ¿verdad?, de mucha exposición, pero yo creo que hay que tener, y eso todavía me pasa, ¿verdad? Aquí venimos de campaña política en Costa Rica, de un proceso electoral, que a mí siempre me gusta aportar, sobre todo para ayudar a la población a escoger, hacer entrevistas un poco más enfocadas en lo humano, en quién es el ser humano detrás. Sí. Pero igual tienes mucha presión de la gente que va con esa candidata o candidato y la que no va. Y que dice, pregúntale esto, pregúntale el otro. Entonces uno se descubre a uno mismo con ese susto y decir, y otra vez repasar, ¿a qué tengo miedo? A quedar mal. Y bueno, uno no va a hacer todo bien.
Lo importante es tratar de hacer lo mejor las cosas, lo más balanceado, estudiar lo que hay que estudiar, cuando hay oportunidad, a veces las cosas surgen. Sí. Y lo demás, no sufrir tanto por eso. No recriminarse, si tú sabes que hiciste lo mejor y no salieron las cosas como querías o como esperabas o como con los valores de otros, bueno, ¿qué se puede mejorar para la próxima? Pero no quedarse ahí. Sí. Eso sí lo he aprendido, porque si no, ok, vamos, a veces las cosas salen, o a veces crees que te salieron muy mal y la gente lo percibe de otra manera, o al revés. Claro. ¿Verdad? Claro, te vi haciendo una entrevista, creo que hay 2 candidatas mujeres corriendo en Costa Rica. Mira, en Costa Rica hay 20 candidatos, es increíble, 20 candidatos, y de ellos hay, hay como 5 mujeres. Sí, 5 mujeres. ¿Cómo pueden haber 20? Sí, demasiado, esto hay que cambiarlo. Pero obviamente yo no puedo entrevistar a los 20. No, claro. sí, te vi entrevistando a 2 mujeres en específico. Sí, hay varias mujeres. En esta ocasión hay varias mujeres, ha habido varias mujeres. Qué bueno que se estén empoderando y tratando de hacer las cosas bien. Exacto. Bueno, volviendo un poquito ahora a tu rol de mujer, esposa y mamá. Y abuelita. Tengo un nieto. Ah, esa parte no la sabía. Tengo un nietito que me tiene derretida. Me puedo imaginar. Aunque lo duro, y también es otra cosa que he aprendido, a ser agradecida y no sufrir tanto. Él no vivimos en la misma ciudad. Ellos viven en Bogotá, mi esposo y yo vivimos en Atlanta, y mi hija vive en Costa Rica. Entonces están todos regados. Estamos regados, pero igual ahora pasamos Navidad juntos todos, gracias a Dios. Ok, o sea que tu hija regresó a Costa Rica. Mi hija regresó a Costa Rica, puso una fundación para ayudar a niñas en riesgo social y ya tiene 12 años de vivir allá. Se acaba de casar, el esposo es de Estados Unidos, sí, y está muy contenta. Ella tiene una gran vocación de servicio, sí. A veces yo le digo, vos y tus votos de pobreza. Pero bueno, ahorita acaba de comenzar a trabajar ya la organización que ella fundó, Camina Solita. Bueno, tiene su personal, le tuvieron fondos ayudados por la Fundación Obama. Ella es especialista en algo que a nadie le gusta, y es recaudar fondos, pedir plata. Sí. Ella le gusta, no sé cómo, ¿verdad? Y se especializó en eso y ahora está trabajando en una organización que se llama Brides No Wives, para combatir el matrimonio infantil en el mundo. Sí. Entonces acaba de comenzar a trabajar ahí, que eso es lo que a ella le gusta. Bueno, muy lindo y muy especial. ¿Y tu hijo cómo acaba en Bogotá? Bueno, mi hijo es todo lo contrario. Él es ingeniero industrial y tiene 2 maestrías en administración y es consultor de una empresa que se llama Bain Company. Y bueno, su hijo se casó con una colombiana y primero vivieron en México y luego se fueron a vivir a Bogotá. Entonces, mi nieto, Leonardito, que tiene 6 años y me dice Glenny, vive en Bogotá. Sí. Bueno, ¿y qué sueños le faltan por cumplir hoy día a Glenda? Ay, qué linda pregunta. Sabes que yo tengo 64 años y a veces digo, ay, ¿será que uno tiene que parar? Y no, es que yo me siento como, a veces digo, no hay que dejarse llevar por los mitos de las edades, ¿no? O los estereotipos más bien, pero, ay, yo me gusta seguir adelante, me gusta seguir descubriendo los seres humanos, las historias detrás de cada ser humano, como la tuya. Tu historia es impactante. Este programa que tienes, no es porque estoy acá, que me siento muy honrada, pero por lo que tú haces, ¿no? Para ayudar a otras personas, y eso lo necesitamos. Entonces, ¿qué sueños? Me gusta mucho viajar, tal vez me gusta pasear también, entonces me gusta mucho lo que es turismo. En fin,
me gusta mucho cantar, bailar. Como buena latina. Eso sí, eso sí. Allá en Atlanta tenemos un grupo de latinas y bueno, ese es el grupo, ¿no? Así somos nosotras. Sí. Pero mira, sueños por cumplir, yo creo que uno va aprendiendo también a estar contento con lo que tiene. Sin embargo, siempre pedirle a Dios qué es lo que Él quiere para uno, más bien. Y cómo quiere, por ejemplo, usar esta ventaja, este exposure, como tú hiciste, ¿no? Después de la experiencia que tuviste, decir, bueno, yo siento que tengo que hacer algo más para decirle a otras personas, puedes tener una vida mejor, ¿verdad? Y me gusta mucho ser speaker, porque cuando salí de CNN no salí por voluntad propia, o sea, fue una decisión corporativa donde salimos 1,400 personas de la cadena, recorte, pero a mí me parece muy bonito y contarle a la gente, y es parte de nuestros contenidos de superación, oportunidad en la adversidad, ¿verdad? De cómo nos tocó retomar el camino, ¿verdad? De cómo reinventarte. De cómo reinventarte, que es una palabra que yo no sabía qué era cuando me decían. ¿Y cómo te reinventaste? Wow, qué buena. Primero, entendiendo qué era esa palabra. Todo el mundo me decía cuando salía, como por consolarme, ahora tienes que reinventarte. Yo, ¿y eso qué será? Ah, sí. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come ¿Qué eso? es eso? Entonces, poco a poco, uno va descubriendo, y entonces si muchos que están con nosotros dicen, ¿qué es reinventarte? Bueno, es ver los talentos que tú tienes, y a veces, ojo, que a veces uno no los identifica. Por eso es importante tener como personas alrededor, o mentores, o tal vez tú mismo puedes ser mentor, y decir, ¿qué ves en mí? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué ves en mí? ¿Cuáles son, digamos, mis debilidades, pero también cuáles son esas características que yo puedo poner al servicio de los demás? Porque total, tenemos una misión todos, ¿no? Y una amiga, muy buena amiga, Frida Gitis, que ella es una columnista del Washington Post, me dijo, cuando salí, me dice, tomémonos un café, y me dice, mira, uno no se da cuenta, a veces tú tienes talento y haces cosas que para ti es muy fácil y natural, y para otros no. Entonces, nosotros, ¿cómo reinventamos? Hicimos una empresa que se llama Glenda Umaña Communications. Y todo se fue dando, no porque se me ocurrió, pero un día me llamaron a que diera una conferencia en Guatemala para 800 mujeres. Y yo no sabía ni qué hacer. Yo estaba acostumbrada a pararme a hablar de 50 millones de personas en una cámara, pero verlas ahí, yo no sabía si moverme, si leer el guión, y bueno, y ahora me encanta hablar. Me encanta cuando me invitan de moderadora, conductora, etcétera, y me dejan decirles cambien todo, porque ya ese estilo acartonado ejecutivo, nadie lo sigue. Eso de hacer gastar un montón de dinero para sentarse a ver un celular, la gente viendo celular, y decir lo mismo que puedes leer en un artículo, no. Entonces, mi objetivo es poder aportar a través de lo que uno conoce y sabe, a que las comunicaciones, tanto en nivel interno, a nivel de congresos, a nivel de corporativo, organizacional, sea realmente auténtico. Eso es lo que tratamos nosotros. Tenemos una conferencia que me gusta mucho, y es eso, el poder de la autenticidad. ¿Qué es lo que haces tú acá? ¿Por qué? Porque tú, y perdona que vuelva a tu ejemplo, es que yo estoy muy impactada con la historia tuya. Y tú empezaste así, diciendo, esta soy yo y esto es lo que me pasó. Y por eso el nombre, Sin Vergüenza. Sí, así mismo es. Así es. Es que no había otra manera de empezar. ¿Y fue difícil para empezar así, contando tu historia? Para mí no. Tal vez para la gente alrededor mío. Era un poco incómodo, porque era hablar pues de mi historia, y eso significa abrir la puerta a la privacidad de la familia. Totalmente.
pero yo siempre tenía muy clara mi visión o mi meta, que era, si yo puedo ayudar a una persona, misión cumplida. ¿Y cómo descubriste que esa era tu misión? Papá Dios, Te lo dijo. 100%. Y luego las personas que empezaron a escribir o que me llamaban o que empezaron a pedirme, desconocidos, me empezaban a escribir, nos podemos tomar un café, tal episodio me tocó esto, o tal cosa estoy pasando por tal cosa, ¿me puedes dar unos minutos? Es que hay una gran necesidad de las personas Demasiada necesidad. De ventilar sus sentimientos y emociones. Y me di cuenta de la necesidad que había y me di cuenta de que definitivamente no podía parar. Entonces ahí descubrí de que no me tenía que dar pena. ¿Por qué tenía que haber vergüenza? ¿Por qué todo hoy en día tiene que ser un mito, un tabú, y hay tanto prejuicio ante tantos temas que todo el mundo vive y lo guarda en silencio y se lo come vivo por dentro? Entonces no puede ser que vivamos en una sociedad doble moral. Qué lindo. Eso es ser auténticos. Doble moral. Entonces yo no podía seguir siendo mera espectadora cuando yo había transitado todo ese camino. Claro. ¿Que empezó hace cuántos años? 6 años, me dijiste, ¿no? No, bueno. El camino al cambio. El físico. Sí. Pero muchas otras cosas, no. Muchas otras cosas vienen desde hace muchos años atrás. Entonces, sí. Hay sanación. Hay sanación. Hay posibilidad de sanación, eso es lo bonito. Y ese es el mensaje que yo siempre llevo. Que hay posibilidad de sanación y que nunca es tarde. Que nunca es tarde y que vale la pena vivir. Qué hermoso. ¿Y ya tienes un episodio preferido? ¿De Todos mis episodios son preferidos porque cada uno me ha dejado alguna lección que ha tocado mi corazón. Y con todos en algún momento me siento identificada. Contigo me he sentido identificada en varios momentos, no te he dicho nada, pero me he sentido identificada en miles de momentos. Me hablaste de Jorge Ramos, yo estudié comunicación. Sí, ¿verdad? Sí. Tú eres comunicadora. Y mi sueño era ser la partner de Jorge Ramos. De verdad. ¿Y lo conociste? Lo conocí una vez y fue porque él fue a Chiriquí, él vino a Panamá y fue a Chiriquí a algo que no recuerdo muy bien si era un periódico que quisieron hacer en Chiriquí. Y mi mamá, sabiendo que mi sueño era eliminar a María Elena Salinas de Univisión y yo ser la partner de Jorge Ramos, me llevó al aeropuerto a que yo conociera a Jorge Ramos cuando se bajara del avión. Así que lo conocí y él me firmó un libro que él había escrito y que yo lo tengo todavía. Y yo le dije, algún día yo voy a ser tu partner. Pero la vida me llevó por otros caminos. Y pues no fui la partner de Jorge Ramos ni ejercí la comunicación hasta que empecé con el podcast. Y hoy día hago comunicación con propósito, porque eso es lo que Dios quería para mí. Bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a hablarle a Jorge Ramos para que él te invite a su programa, porque tu historia es impactante. Él tiene un programa ahora, tú sabes que sí, ya sí, con su hija. Así veo las cosas. Con su hija, yo lo sigo. Sí, a veces sale con su hija, pero puede salir contigo un día. No hemos terminado. Estamos empezando. Estamos empezando, así que siempre se puede empezar. Así es la linda historia. Qué linda historia. Igual a tuya. Y qué bueno tu mamá, ¿verdad? Sí, no, mi mamá, mi papá, qué linda tu mamá. Sí. Te llevó. Sí, mis papás han sido maravillosos. Han sido un regalo del cielo. Sí. Han sido mi pilar fundamental. Sin ellos, la verdad es que... Qué bendición, ¿verdad? Una bendición. Tener los papás. Sí.
Sí. Por eso me sí. identifico también contigo. Sí, Sí. ¿me entiendes? Así que bueno, señores, hoy no solo tuvimos a una invitada internacional, hoy tuvimos el privilegio de sentarnos con una mujer cuya voz ha acompañado a millones de personas en algunos de los momentos más complejos de nuestra historia reciente. Glenda Umaña ha sido testigo del dolor, de la esperanza, de las caídas y de los renacimientos del mundo. Y aún así, nunca dejó de comunicar desde la calma, la dignidad y el respeto por el ser humano que había detrás de cada noticia. Tu trayectoria habla por sí sola, Glenda. Pero lo que más honra este espacio es haberte conocido más allá de la pantalla. Como mujer, como ser humano sensible, como profesional íntegra, que entendió que la comunicación no es poder, sino servicio. Gracias por regalarnos tu tiempo, por abrirnos tu historia y confiarle esta conversación a Sinvergüenza Podcast. Sabemos que tu agenda es intensa y que tu experiencia es invaluable. Y por eso valoramos profundamente esta exclusiva, esta pausa, este encuentro desde el corazón. Te agradecemos no solo porque has hecho a lo largo de más de 3 décadas de tu carrera, sino por cómo lo has hecho, con ética, con humanidad, con una voz que siempre buscó unir y no dividir. Y a ustedes, mis sinvergüenzas, recuerden algo: hablar sana, escuchar salva. Y hoy más que nunca entendemos que comunicar con verdad, con respeto y con empatía puede cambiar realidades, tender puentes y sanar heridas. Esto fue Sinvergüenza Podcast, un espacio donde la palabra tiene propósito y la humanidad siempre es la noticia principal. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.